Hola, ¿qué tal? Estamos grabando un nuevo video. Hoy día, 13 de mayo. Seguimos cursando la cuarentena, que ya dejó de ser cuarentena, porque por definición la cuarentena dura 40 días. Ya pasamos holgadamente los 40 días. Pero bueno, no queda demasiada alternativa. Para aquellos que sean más observadores y que hayan visto mis videos anteriores, se darán cuenta de que hay algo distinto en este video. Esto. Los auriculares y el micrófono que usé para los videos anteriores eran prestados. Esta vez estos son míos, los compré y en la foto en donde los vi para comprarlos no parecían tan grandes y son tan herméticos que hasta mi propia voz retumba dentro de los auriculares y sinceramente me siento un astronauta con todo este equipo. Lo único que me falta es estar en la Estación Espacial Internacional, pasarle los informes a Houston y ya está. Pero bueno, dejando eso de lado y con mi nuevo equipo, especialmente con este, parezco el operador de la consola de producción de un programa de televisión. Dejando eso de lado, se darán cuenta de que estoy bastante contento con estos auriculares y estos micrófonos. Arranquemos de una buena vez con este video. Y tengo que admitir que en mi afán por empezar a dar los temas que exige el diseño curricular para cada uno de los años, me olvidé de lo principal. De hecho, después de los videos de presentación, el original y el segundo, el aclaratorio, tendría que haber hecho este. En realidad, en el medio de este lío, se me pasó, se me olvidó. Todos cometemos errores. Eh, Tendría que haber grabado primero este video. ¿Por qué? Porque intenta responder a la pregunta que puse en el título mismo de este video acerca de qué es la literatura. Algunos podrán pensar, este video es para los alumnos de cuarto y de sexto. Los cuartos y los sextos. ¿Por qué? Porque son ellos los que tienen literatura. Mis alumnos de primero y de terceros tienen prácticas de lenguaje, sí. Pero el tema es que yo a esos alumnos de secundaria básica, a su carpeta de prácticas de lenguaje se las hago separar en dos. Por un lado, la portada principal de prácticas de lenguaje y después gramática y literatura. Con lo cual esta explicación también le puede servir. Tal vez no vayan a entenderla del todo los alumnos de primerito, pero los de tercero, de los terceros, creo que sí están en condiciones de entenderlas. Ahora bien, ¿qué es la literatura? Si uno va a la definición que nos da el diccionario de la Real Academia Española, la RAE, vamos a encontrar que la literatura es el arte de la expresión escrita y hablada. O sea que para que algo sea literario, sea considerado literatura, no necesariamente tiene que estar estampado en el papel. Alguien que, por ejemplo, improvisa poesía de manera verbal, también puede estar haciendo literatura. Desde ese punto de vista, por ejemplo, y en mi opinión, muchos de los payadores que tenemos todavía existentes en la Argentina, hay momentos en los que realmente hacen literatura y no queda grabado en ningún lado, queda grabado en su mente, pero expresan su arte de manera verbal. Incluso en muchos casos también, por más que haya algunos colegas con los cuales no coincidamos, muchos también de los que hacen freestyle. Siempre y cuando no empiecen con el tema de los ataques, las malas palabras, los insultos y demás. Pero hay algunos que son tan ingeniosos que ¿por qué no se los podría considerar también de esa naturaleza? Entonces, como dije, el diccionario de la RAE nos dice eso, pero cuando uno lee esa definición, es como que tiene sabor a poco. Es como que no termina de satisfacer. Es un arte o el arte de la expresión escrita y verbal, pero tampoco nos dice demasiado. Porque eso es lo que tiene el término literatura. Es una de esas palabras que todo el mundo conoce, pero que yo diría que casi nadie sabe definir. Incluso instintivamente, si yo le pregunto a alguien, ¿qué es la biología? Es la ciencia que estudia los organismos vivos. ¿Qué es la historia?
es la disciplina que estudia los acontecimientos históricos. ¿Qué es la geometría? Es la disciplina que representa figuras matemáticas en el espacio. Es como que la gente más o menos se da maña como para poder definir otras disciplinas u otros artes, pero no la literatura. Entonces cuando yo digo, no, porque soy profesor en lengua y literatura, te dicen, ah, qué lindo, literatura. Pero si yo en ese momento les preguntara, ¿sabés qué es la literatura? Me diría los libros, que obviamente esa contestación no es una definición. Pero es como que la definición misma se escapa. Eh, Obviamente que esta no es una pregunta nueva, ¿qué es la literatura? Ya intenta de una manera indirecta también explicarlo el filósofo griego Aristóteles hace 2500 años en su obra poética. Está bien que durante la Edad Media se dejó de lado esa discusión, pero reapareció hacia fines del siglo XIX y principios del siglo XX. ¿Qué es la literatura? Y apareció una escuela de estudios lingüísticos hacia fines del siglo XIX, más que nada principios del siglo XX, que se llamó la Escuela Formalista Rusa, que se preguntaba esto mismo que titula este video, ¿qué es la literatura? Pero lo encararon desde un punto de vista casi filosófico, tratando de determinar qué era o qué es lo que hace que un texto sea literario y no de otro tipo. ¿Qué es lo que hace que un texto sea considerado literatura y no un texto de divulgación científica, un texto periodístico, un texto informativo? ¿Qué es lo que distingue un cuento de un manual de instrucciones? El primero que intentó dar una respuesta fue uno de los fundadores de ese movimiento, que fue Roman Jakobson. Y él se refirió a la literariedad, pero cuando intentaba explicar qué era esa pócima mágica llamada literariedad y que hacía que un texto fuera literario y no de otro tipo, es como que su explicación era vaga y quedaba en el aire, no terminaba de comprenderse del todo. En mi opinión, el que dio justo en el clavo, el que clavó el dardo justo en el centro del tablero, fue otro integrante de esa escuela, de apellido Shklovsky. Después, bueno, Roman Jakobson tiene que irse por su origen judío, escapando de la Alemania nazi, se va a los Estados Unidos y ahí funda otra escuela que primó, yo diría, hasta casi fines del siglo XX y que fue el estructuralismo. Pero volvamos al formalismo. Este buen hombre, Shklovsky, dijo que lo que hacía que un texto fuera literario y no de otra naturaleza era lo que él llamó en ruso la ostranenie, es decir, traducido, el extrañamiento. La literatura intenta decir las mismas cosas de todos los días, las cosas más comunes, pero con un uso del lenguaje tal que parece que fuese la primera vez que lo escuchamos. Eso es lo que caracteriza a la literatura y lo que hace que un texto sea literario y no un texto de divulgación científica. Vamos a verlo con un ejemplo. De hecho, les voy a dar dos ejemplos. El primero voy a intentar improvisar ahora en el momento y el otro no. Es un poema escrito por un compositor de tangos que se llamaba, uruguayo él, que se llamaba Horacio Basterra y que escribía bajo el seudónimo de Horacio Sanguinetti. Yo les dije que ese concepto de extrañamiento hace que hablemos de las cosas de todos los días, pero de una manera o con un uso del lenguaje tal que parece ser la primera vez que lo escuchamos. Ejemplo, si yo digo, me levanté a las 6 de la mañana, fui al baño, me pegué una ducha, me tomé un café y me fui a trabajar. 4 oraciones. Haciendo una vida normal, obviamente no en el medio de esta cuarentena, es algo que podría decir cualquier persona que trabaje. 4 oraciones. Me levanté a tal hora, me bañé, desayuné, me fui a trabajar. Punto. Eso puede ser, en todo caso, un texto enunciativo, incluso hasta informativo si quisiéramos rendirle cuentas a alguien de lo que hicimos a primera hora de la mañana. Pero ¿por qué no tratamos de decir lo mismo
en un sentido más próximo al que lo haría la literatura. La insoportable chicharra de mi celular apoyado sobre mi mesa de noche me despertó como si un gigante me estuviese gritando al oído. Como pude, me tiré de la cama, sentí el piso frío en las plantas de mis pies y arrastrándolos me dirigí hacia el baño con tanta mala suerte que el dedo meñique de mi pie derecho pegó contra la pata de la cama. Ese dolor tan punzante me despertó de golpe, y después de toda una serie de maldiciones dichas de manera corrida y continuada, pude llegar hasta el baño. Como pude también prendí la luz. La imagen desastrosa que vi en el espejo me asustó. Abrí la ducha y me metí debajo de ella, a pesar de que todavía el agua salía fría, para terminar de despejar mi cerebro dormido. Una vez que lo hice, también como pude me dirigí hasta la cocina, encendí la mecha azul de la hornalla del calentador, puse la pava con agua y preparé el filtro con el café a un costado. Después de 5 minutos que me parecieron eternos, la pava comenzó a silbar como hacían los silbatos de los trenes que cruzaban a vapor las colinas del viejo oeste, lo cual me sacó de mi ensimismamiento. Me preparé el café e incluso a pesar de que estaba caliente, lo tomé como pude, a sorbos bastante grandes. Necesitaba apurarme porque tenía que salir de mi casa. Cuando terminé de hacerlo, verifiqué que todo estuviese apagado, abrí la puerta, la cerré detrás de mí y sin mirar hacia atrás me dirigí hacia otra agotadora jornada laboral de 10 horas. Dije exactamente lo mismo que esas 4 oraciones, pero lo dije de una manera completamente diferente. ¿Quién se toma hoy en día el tiempo como para explicar lo que hace a la mañana de la manera en la cual yo lo hice? Pues bien, lo primero era un texto enunciativo. El segundo pretendió, a pesar de que acabo de improvisarlo, tener cierto viso de literariedad, como diría Jacobson. Vayamos a otro ejemplo. Supongamos que un amigo le dice al otro, abandoné a mi novia, se llame como se llame. La verdad que no me di cuenta, no solo de que ella estaba enamorada de mí, sino de cuánto yo estaba enamorada de ella. Jamás me imaginé que el haberla dejado la iba a dejar tan mal que iba a convencer a su familia de mudarse de barrio. La fui a buscar, pero no volví a encontrarla, y ahora me doy cuenta de que estoy arrepentido de lo que hice. Texto enunciativo, le está contando a un amigo qué es lo que le pasó. Pero fíjense cómo a través de la literatura se puede decir de una manera que despierta automáticamente la parte emocional y sentimental de cualquiera. Este Horacio Sanguinetti, este autor uruguayo, este compositor uruguayo, escribió la letra de un tango que se titula Nada. Y dice así, fíjense si una vez que termine, no está diciendo lo mismo que un amigo le dice al otro, pero de una manera poética y por ende literaria. La letra dice, he llegado hasta tu casa, yo no sé cómo he podido, si me han dicho que no estás, que ya nunca volverás, si me han dicho que te has ido. Cuánta nieve hay en mi alma, qué silencio hay en tu puerta, y al llegar hasta el umbral, un candado de dolor me detuvo el corazón. Nada, nada queda en tu casa natal, solo telarañas que teje el yuyal, y el rosal tampoco existe, y es seguro que se ha muerto al irte tú. Todo es una cruz, nada, nada más, qué tristeza y quietud, nadie que me diga si vives aún. ¿Dónde estás para decirte que hoy he vuelto arrepentido a buscar tu amor? Dice lo mismo, pero la segunda manera es literatura, la primera no. Por lo tanto, este video en ningún momento intentó ser muy extenso. Obviamente que para responder esta pregunta, a pesar de que tal vez ni siquiera conseguí
responderla del todo, pero para que les quede claro por lo menos qué es la literatura, que si alguien les pregunta qué es la literatura, ustedes sepan por lo menos dar una respuesta más o menos acorde con lo que realmente es. Y además tengan en cuenta otra cosa. Lean mucho, traten de leer mucho. Simplemente porque, para que se den una idea, en nosotros hay algo que es la memoria visual. Cuanto más leemos, mayor cantidad de palabras entran en lo que en lingüística se llama nuestro lexicón, es decir, la reserva en nuestra biblioteca mental que tenemos sobre todo el vocabulario que podemos utilizar. No se olviden algo, cuanto más pobre es nuestro vocabulario, más pobre es nuestra existencia. Yo expliqué en algún momento que hubo una discusión acerca de qué cosa estructuraba qué cosa. ¿Es la mente la que estructura el lenguaje o es el lenguaje el que estructura la mente? La conclusión es que es el lenguaje el que estructura la mente, y la prueba de ello es el psicoanálisis. ¿En qué consiste el psicoanálisis? Hablar, hablar, hablar y hablar, ¿para qué? Para que se pongan en fila los patitos. Es decir, chicos, que nuestra existencia va a depender de las herramientas lingüísticas que tengamos, no solamente para definir y comprender toda la realidad y el mundo que nos rodea, sino también para expresarla. ¿Cuántas veces les habrá pasado a ustedes decir, cuando les hacen una pregunta, sé la respuesta pero no sé cómo explicarla? Eso saben que es falta de vocabulario. Y lo que más ayuda a incrementar ese vocabulario es leer. Es leer. Yo sé que hoy en día es algo que no se usa, está fuera de moda, es algo que a ustedes les parece incluso engorroso, pero van a tener mejores herramientas para encarar el mundo y especialmente el mundo que se viene si tienen un lexicón ampliado que si tienen un lexicón del tamaño de una caja de zapatos. Es la única recomendación que yo les puedo hacer como profesor en lengua y literatura. No por nada, dentro de todo, y a pesar de que a veces tengo que empezar de nuevo, me puedo dar el lujo de grabar de un tirón videos hablando durante más de media hora de manera continuada. Y perdón por repetir la palabra manera. No es que sea un genio o un superdotado. Se trata simplemente de tener un vocabulario más o menos ampliado. Les va a servir para la vida, chicos. Por lo tanto, y en mi opinión, creo que respondí lo suficientemente bien acerca de cuál es la pregunta, o mejor dicho, cuál es la respuesta a la pregunta, ¿qué es la literatura? Nos vemos en el siguiente video.